Bien amigos, son ya 10 de la noche con 45 minutos. Buenas noches a todos los seguidores de Frecuencia Deportiva Andahuaylas. Lamentablemente hemos tenido algunas dificultades acá en la capital. Las distancias son bastante lejanas, no hemos podido llegar a las 10. Aparte hemos tenido algunas dificultades técnicas que no se escuchaba el audio, pero estamos tratando de solucionar y estaremos con un programa muy breve el día de hoy, sobre todo tocando el tema de la fecha número 5 de las clasificatorias donde se jugaron los 5 partidos. Venezuela empató de local frente a Ecuador, mientras que Chile también empató de local frente a Paraguay. Colombia, jugando de local, volteó el partido a Brasil, perdía 1-0 y con 2 goles de Luis Díaz logró ganarle 2-1 a Brasil y sumar 3 puntos importantísimos, mientras que la sorpresa se dio allá en Argentina, donde el equipo argentino, con Messi a la cabeza, no pudo frente a Uruguay. Uruguay jugó muy bien, aprovechó las oportunidades que se le presentaron en el partido, incluso el jugador Núñez se falló un gol en el primer tiempo y le ganó 2-0. Uruguay le ganó en el mismo Argentina, el equipo uruguayo le ganó a Argentina 2-0 con goles de Araujo y de Núñez, mientras que nuestra selección lamentablemente perdió un horrible partido jugando allá en La Paz frente a la selección boliviana que nos ganó 2-0. Anotaron los jugadores de apellido Vaca, Henry Vaca a los 20 minutos y Ramiro Vaca al minuto 86. Juan Máximo Reynoso no sabe qué hacer con la selección, no sabe qué 11 poner, está probando a todos, está tratando de hacer experimentos, pero el equipo se viene cayendo. Solo ha logrado en 5 partidos 1 punto. Pero lo que llama la atención es de que en estos 5 partidos la selección peruana no anotó ningún gol. 0 goles. 0 goles y ha recibido 7. Perú no sabemos qué va a pasar el día martes frente a Venezuela. Creo que la situación de Reynoso está súper complicada. Muchísima afición a nivel nacional a través de redes sociales y también en diversos medios están solicitando ya que sea cesado. Pero no lo pueden sacar faltando pocos días para el día 21, que son casi 4 días que quedan para este partido que se jugará el martes en el Estadio Nacional frente a Venezuela. Posiblemente se permita. Si ese día no logra ganar a Venezuela, que va a ser muy difícil, prácticamente Reynoso tendrá que ir. Él en declaraciones después del partido ha dicho de que él tiene contrato vigente y que va a cumplir el contrato. Pero sabemos que los entrenadores, cuando no les acompañan los resultados en lo que es el fútbol, simplemente tienen que irse. Hay que recordar que 2 directores técnicos ya en estas clasificatorias en las primeras fechas quedaron fuera, como es el caso de Barros Esqueloto allá en Paraguay y también de Gustavo Costas en Bolivia. Así que la situación está complicada. Todos los jugadores jugaron muy mal. Creo que el único rescatable en su debut, en mi opinión, creo que de la mayoría, es Piero Quispe. Piero Quispe, a pesar que fue su primer partido en condición de visita en una cancha complicada y sobre todo con el tema de la altura, intentó hacer su juego, intentó hacer el dribbling, tratar de organizar al equipo, pero los otros jugadores estuvieron muy mal en los pases, imprecisos. La defensa también en el primer gol, Zambrano, que llega muy tarde, luego también Callens, que deja disparar a Vaca en el primer gol. Galese no pudo hacer nada, y el segundo gol también en una jugada por derecha que inicialmente se anuló porque por una supuesta posición adelantada, pero a través del VAR se vio de que estaba habilitado y el árbitro dio por válido el gol del equipo boliviano ya al minuto 86. Con esto ya la suerte estaba echada. Y atención, en la tabla, con estos resultados de la fecha número 5, Argentina se mantiene puntero, pero ya perdió el invicto con 12 puntos, luego está Uruguay con 10, Colombia con 9, Venezuela con 8, Brasil quinto con 7, sexto Ecuador con 5, séptimo Paraguay con 5, octavo Chile con 5, noveno Bolivia con 3 y último lugar Perú, la selección peruana, con un solo punto. Un solo punto en 5 partidos es demasiado poco y nuestras posibilidades de poder clasificar, estar ubicados entre los 7, va a ser muy difícil como estamos jugando. No generamos ocasiones de gol, no hay disparos al arco y es más, como hemos indicado, un solo gol en todos los 5 partidos de estas clasificatorias. Te viene la fecha número 6 frente a un rival complicado que es Venezuela, a pesar que no ganó hoy a Ecuador de local, porque Ecuador también es un buen equipo. Creo que va a ser súper complicado y la selección no tiene un equipo base, no tiene el 11 titular. Reynoso está haciendo experimentos
no sabe qué hacer. Le dijeron que ponga a jugadores del campeonato local, como es a Grimaldo, a Piero Quispe, a Sanelato, puso, pero tampoco resultó. Debutó también o jugó en estas su primer partido en las clasificatorias La Padula, que tampoco tuvo oportunidades porque no le llegaba la pelota. Vamos ya con el saludo de André Vargas. Lamentablemente hemos salido un poquito tarde, pero queremos cumplir brevemente el día de hoy. Adelante, André, con algunos comentarios, si es que todavía tenemos gente que nos ha estado esperando y las disculpas del caso. Adelante, André. Vilcea, buenas noches a los casi 100 espectadores que tenemos. Sí, la verdad, disculpas, hoy día se nos hizo un poco tarde y tuvimos problemas con el audio, pero ya estamos. Aprovecho para leer los comentarios de la gente que nos escribe. David Pastor nos dice, buenas noches. Saísne Saúl, Reynoso debe largarse de la selección, es un inepto. Reynoso no va, nos dice. Nilo Yauris, Reynoso fuera. Edinson Maucalle, no es bueno tener un fanfarrón como DT. Ever Castro, saludos doctor Milciades, es lamentable el nivel del fútbol al que hemos llegado. Ismael Carnas dice, por el bien del fútbol peruano, lárgate Reynoso, Reynoso lárgate. Julio Alguay Palomino, ya me estaba durmiendo. Ángel Lara, buenas noches, profe. Ahí la gente activa en los comentarios, a pesar de que nos conectamos un poco tarde hoy. Así es, creo que es unánime la reacción de la afición peruana sobre el partido que jugó el día de hoy. El equipo jugó prácticamente a nada, y eso que Bolivia no es un equipo, digamos, como Uruguay, Brasil, Argentina. Colombia es un equipo que no había logrado ningún punto en los 4 partidos iniciales. Todos los equipos que jugaron en La Paz, a pesar de la altura, le ganaron a Bolivia. Perú no pudo, y esto es también parte de la estadística en la historia, nunca le hemos ganado. Solo en una Copa América se le ganó en Oruro, pero no en La Paz. Y veremos qué hace Reynoso. Ya su último partido, en mi opinión, debe ser el frente a Venezuela, porque si jugamos como hemos jugado hoy, y además Reynoso no tenga un equipo base, si vemos las estadísticas o las alineaciones de los 5 partidos, no ha repetido el mismo 11, con muchísimos cambios. Cada vez que hay un partido, el único titular indiscutible es el arquero Galese, y de repente Yotun, mientras que los otros jugadores han ido cambiando de acuerdo al rival, pero todos los equipos, como hemos visto en esta fecha número 5, mantienen una estructura de un equipo base. Puede haber 1 o 2 cambios por lesión, por alguna situación de suspensión, etcétera, pero en Perú no. Perú puso el día de hoy a Galese en el arco, en la defensa Aldo Corso, Carlos Zambrano, Alexander Callens, Marco López, en el medio campo Renato Tapia, Yosimar Yotun, luego Joao Grimaldo por derecha, Franco Sanelato por izquierda, y un poco detrás de La Padula Piero Quispe, y como único delantero fue Gianluca La Padula, que tampoco está en su buen momento, recién está regresando a la actividad futbolística. No jugó Guerrero desde el minuto inicial por el tema de la altura. Ya para el segundo tiempo hizo algunos cambios, ingresó Guerrero por La Padula, Brian Reina por Sanelato, también Sergio Peña por López, Advíncula por Grimaldo y Edison Flores por Corso. Fueron los cambios que hizo en su desesperación Reynoso para ver si podíamos por lo menos empatar, pero no se logró. Hubo una jugada de Brian Reina por izquierda, un pase en profundidad al área, y lamentablemente Reina se lanza antes que salga el arquero. El árbitro cobró penal, lo llamaron del VAR, se revisó en el VAR y se anuló el penal, no se cobró el penal, y es más, le sacaron tarjeta amarilla a Reina. Como va el equipo, va a ser muy difícil que nos ubiquemos en el puesto número 7 para ir al repechaje. Los 6 primeros, recordemos, clasificarán directamente. Como está jugando Argentina, Uruguay, Colombia, Venezuela, Brasil no está en su mejor momento porque está quinto, pero se va a recuperar. Brasil tiene grandes individualidades y muchísimos jugadores que seguramente en las próximas fechas va a ir mejorando. Ecuador también es un equipo potente. Tenemos que disputar ese 6º lugar y el 7º entre Paraguay, Chile, Bolivia y Perú. Repetimos el partido que se viene el martes, fecha número 6. Luego, los partidos de la fecha número 7 se jugarán el próximo año ya en septiembre. Va a haber muchísimos meses para que trabaje, si es que cambian de entrenador, un entrenador de experiencia. Los entrenadores son muy importantes en cualquier equipo de fútbol. Y esto lo está demostrando Marcelo Bielsa, dirigiendo a Uruguay, ha repotenciado a todos los jugadores que eran desconocidos, como este jugador Ugarte, que jugó hoy, muchos no lo conocían, jugó muy bien. Ya los otros jugadores ya son jugadores consagrados, pero van apareciendo jugadores donde el director técnico, en este caso Bielsa, los viene
digamos, dando la idea cómo deben jugar y todos juegan como quiere el entrenador. Vimos el partido, por lo menos una parte del segundo tiempo, donde Uruguay marcaban todos, atacaban en bloque y el segundo gol fue un gol en contragolpe, rapidísimo, donde Messi pierde la pelota, un pase en profundidad para el jugador Darwin Núñez, quien supera su marcador y le hace el gol entre las piernas al Dibu Martínez, anotando el segundo tanto. Es importante, creo, la participación, la orientación, la conducción del seleccionador. ¿Qué significa seleccionador? Tiene que seleccionar a los mejores jugadores de su país. En este caso, Bielsa, creo que está haciendo un buen trabajo, conoce lo que es el fútbol, es uno de los mejores entrenadores del mundo, ha dirigido a Argentina y ahora con Uruguay, que tiene un buen material humano, creo que es favorito también incluso para ir a los primeros lugares. Ya está en el segundo, a 2 puntos de Argentina, y ojo que en esta fecha número 6, Argentina jugará de visita frente a Brasil, un partido clásico del fútbol sudamericano. Si gana Brasil y gana Uruguay, porque a Uruguay le toca Bolivia de local, podría Uruguay pasar al primer lugar si es que Argentina pierde o empata en el partido que se viene. Lo que preocupa a la afición peruana es nuestra situación en la selección. Muchos comentan de que el trabajo que hizo en 2 procesos eliminatorios Ricardo Gareca se vino abajo con Reynoso, quien no sabe qué hacer, hace experimentos a última hora y como va las cosas va a ser muy difícil. Recordemos que Reynoso declaró después de uno de los partidos de las fechas anteriores de que los jugadores del campeonato local no estaban para jugar más de 60 minutos. Pero hoy Piero Quispe demostró, a pesar que jugó en la altura de La Paz, jugó más de 90 minutos. Así que no es culpa de la Liga 1 o de los jugadores que participan en el campeonato local. Veremos qué decisión toma la Federación Peruana de Fútbol, pero tendrán que esperar hasta el martes. Creo que en estos pocos días sería algo contraproducente hacer un cambio. Creo que después del partido con Venezuela se verá el futuro de Reynoso. ¿Cómo ves, André, las posibilidades de que Reynoso siga? Y creo que con la presión de la afición, la prensa también que recién está dando su opinión porque Reynoso no está haciendo lo que puede hacer cualquier entrenador, tratar de armar un equipo a pesar que no tenga muchas individualidades, pero hacer sólido el equipo en todas sus líneas y tratar de lograr resultados importantes. Adelante, André. Sí, Milciades, la verdad, lamentable el nivel de juego que está mostrando. En estas 5 fechas eliminatorias tenemos solamente 2 disparos al arco. Y esos 2 disparos han sido en este partido. Entonces, no solamente son resultados, sino también la forma de jugar, el no tener una idea clara ya en 5 partidos, y ha tenido más de 5 amistosos también. O sea, ya tiene tiempo con la selección, pero claramente no se halla, no se encuentra. Y yo creo que a los jugadores ya le han perdido la confianza al técnico. Por más que ellos repitan en las preguntas de las conferencias y de las entrevistas que le hacen que están a favor del técnico, se los nota ya desmotivados. Hay muy bajos niveles, ¿no? Jugadores que juegan mucho mejor en sus clubes y que en la selección no están rindiendo, y eso tiene mucho que ver porque quizás ya no se encuentren motivados por el técnico. El problema es que Reynoso parece que no tiene intenciones de renunciar. Hoy en sus declaraciones dijo: mi contrato es hasta que termine el proceso. Y si la gente no está de acuerdo conmigo, pues no comparto su opinión. Así que parece que está esperando que lo voten, pero no sé si Lozano lo va a querer retirar. Aprovechando de leerles una noticia también, porque ya la gente creo que está un poco harta de la selección y de Reynoso. Hace más o menos 40 minutos, el periodista Sergio Moreno, conductor de Gol Perú, publicaba en Twitter, ¿no? Luis Ramos, el hombre que anotó el penal de ascenso para Chancas, es nuevo jugador de Cusco FC. Entonces, según el periodista Sergio Moreno de Gol Perú, habría firmado ya Luis Ramos por Cusco FC. Estuve revisando la página de Cusco FC, pero todavía no hay una publicación oficial. Por ahora, es información extraoficial de que Luis Ramos ya habría firmado por Cusco FC. ¿Cómo ves la pérdida de este jugador importante para Chancas, Milciades? Creo que lamentable porque la dirigencia de los Chancas creo que se demoró mucho, o de repente las aspiraciones económicas de Ramos eran inalcanzables. ¿Ya me escuchas? Me parece que te perdí. A ver. Vamos a ver si ahí está, estamos saliendo. Ahora sí. Correcto. Como decía, Luis Ramos, un jugador que demostró, a pesar que jugó casi la segunda parte del campeonato, demostró con goles
que es un jugador importantísimo y la dirigencia de los Chancas parece que no logró. Vamos a ver si estamos saliendo. Parece que sí. Sí, estamos al aire, dale. Estamos al aire, gracias. Bien, como indicábamos, Ramos debió permanecer en el equipo. Además, el Cusco Fútbol Club también está haciendo muchísima depuración. Hay muchísimos jugadores que no están. Está armando un nuevo equipo. Ya no está Ferreira, uno de sus arqueros simbólicos de este equipo que estuvo las 2 últimas temporadas, incluso desde la Liga 2. Y Ramos seguramente mañana se va a confirmar que es jugador del equipo Cusco Fútbol Club. En este tema de la Liga 1, la parte económica es determinante. El sueldo que perciben los jugadores en dólares, y si han hecho una buena campaña, automáticamente también se elevan sus pretensiones y de repente los Chancas no pudo retener a Ramos y prácticamente lo estaría perdiendo. Lo que también lamentamos de la dirigencia de los Chancas es que hasta el momento, ya estamos ya 16, terminando el día 16 de noviembre, y no tenemos ningún jugador confirmado que haya firmado ya contrato con el equipo de los Chancas. La dirigencia no sabemos cómo está trabajando, si está trabajando en silencio, está trabajando en secreto, porque no da ninguna información. Hemos tratado de comunicarnos con los dirigentes, no contestan, no responden los mensajes, ni contestan las llamadas, y esperaremos qué dicen en los próximos días. Si va a perder a los jugadores importantes de la campaña actual, va a tratar de armar un nuevo equipo, y armar un equipo de cero siempre es complicado. No hay automatismo, no se conocen, no hay comprensión, no hay compenetración entre los jugadores, y eso es complicado, que podría pesar a la hora de los partidos oficiales. Así que habrá que esperar los próximos días, porque no hay otra cosa. Mucha gente nos está pidiendo a través de mensajes, de llamadas, que cuáles son las novedades. No podemos dar novedades porque la dirigencia tampoco no tiene nada concreto, ni de los jugadores que han estado en la campaña de este año, es decir, los que hicieron posible el ingreso a la Liga 1, no se ha podido ratificar ni renovar contratos, solo al director técnico. Lo que sí se ha anunciado es sobre la marca deportiva, en este caso de un Atlético, que también ha estado publicando a través de redes sociales, que va a estar como aliado, como sponsor principal del equipo de los Chancas. Así que estaremos atentos para ver si hay alguna novedad, aunque ya la gente está un poco impaciente y creo que están perdiendo muchísimo tiempo, que podría ser valioso y podría ser contraproducente para poder armar un equipo competitivo. Adelante, Andrés. Sí, la verdad que esperemos que vengan con buenas noticias, ¿no? Que cuando decían comunicarse con la prensa, los dirigentes de Chancas puedan darnos noticias que nos hagan felices a todos. Aprovechando que mencionabas la depuración de Cusco FC también, y que ya no va a estar Ferreira más, el arquero Carlos Solís de Deportivo Municipal también formará parte de Cusco FC, según Sergio Moreno, ¿no? El arquero Carlos Solís de Municipal iría como arquero a Cusco FC también. Voy a aprovechar de seguir leyendo los comentarios. Frey Reader nos dice: tenemos buenos jugadores, pero el DT no hace una buena alineación. Se refiere a la selección. Fritz Guaita dice: es difícil entender que los peruanos somos chocolateros y no ratoneros, ¿no? Que se vaya Reynoso, nos dice. ¿Qué más? A ver. Chipana JD nos dice: Luis Ramos a Cusco FC confirmado. Sí, la noticia que ya contábamos. Toribio Oré: Reynoso es más terco que Dina, dice, no quiere salir. Eder Palomino: qué mal Zambrano, una lágrima, de razón Alianza perdió el torneo. Julio Alguay: sin pena ni gloria, la selección, el barco se hunde, dice. Liam Jesús: buenas noches. Frecuencia Deportiva: Reynoso destrozó lo poco que había hecho Gareca. Fritz Guaita: hoy dio cátedra de fútbol el loco Bielsa. Me saco el sombrero, señor entrenador. Sí, Uruguay sacó un resultadazo en Argentina y ganó con amplia justicia el equipo argentino. Liam Jesús: de hecho, muchos sugeríamos, pero creo que Lozano piensa en su bolsillo. Imagino que se refiere a Bielsa, pero creo que Bielsa nunca puso a la selección peruana como alternativa, porque él siempre exige tener una base de jugadores menores. Es un requisito además que él pone. Sí, él pone como requisito tener una X cantidad de jóvenes. No, además que jugadores que estén en el mundo, en el primer mundo del fútbol, es decir, en Europa, por lo menos 20. Nosotros no tenemos en Europa 20 jugadores, y no va a aceptar a un equipo, a una selección que no tenga muy buenos jugadores, porque no tendría con qué material trabajar. Uruguay siempre ha producido jugadores de alto nivel y cada vez se demuestra. Y también con la contratación de Bielsa,
se demuestra que el director técnico es sumamente importante en un equipo, muy importante porque es el que da la forma de jugar, cómo plantear los partidos de acuerdo al rival, y también va de la mano con la parte física que trabaja su comando técnico, porque el entrenador no va solo, va con su comando técnico, sobre todo la preparación física en estos partidos de altísimo nivel se nota. Y hoy Uruguay jugó muy bien y corrió hasta el final. Todos marcaban, todos defendían, y cuando había contragolpe, cuando había recuperación de la pelota, también corrían rápido y sorprendía al equipo. El segundo gol ha sido un contragolpe preciso y exacto cuando recordemos que Messi pierde una pelota y viene el gol de Núñez, un golazo que definió el partido. Así que veremos qué decisión toma Agustín Lozano sobre Reynoso después del día martes. El martes va a ser un partido muy difícil y no sabemos si la afición en el estadio va a estar alentando a la selección o va a estar pifeando a Reynoso, porque si no le va bien en los primeros minutos, va a ser muy complicado. Varias entradas ya agotadas, varias tribunas, ¿no? Me parece que las populares norte, sur están agotadas, las zonas laterales de las tribunas oriente y occidente están también agotadas, pero creo que va a haber una hinchada muy grande de venezolanos. Creo que va a ser uno de los partidos en los que la selección no se va a sentir tan local. ¿Por qué? Por la cantidad de venezolanos que hay en Perú y por el buen momento que está pasando la selección venezolana. Así es, recordemos que en nuestro país hay más de 1 millón de venezolanos. Había una tribuna o un sector de la tribuna que estaba destinada a los visitantes que nos indican que está agotada. Oriente lateral. Más de 5.000. Más de 5.000, y muchos venezolanos también han comprado en otras tribunas sin ubicarse en esa zona, y va a haber muchísimo aliento. Además, Venezuela está haciendo una muy buena campaña y ellos también quieren hacer historia porque nunca han llegado a un mundial y esta es su oportunidad, porque son 6 equipos que van directamente y un 7º equipo que irá al repechaje. Además, Perú no está jugando bien. Mucha gente es posible que tenga las entradas porque muchos han comprado en abono. Todos los partidos de las clasificatorias, cuando el Perú juega de local, ya tienen sus entradas y esas personas irán al estadio, pero veremos el comportamiento. ¿Cuál va a ser dentro, es decir, en las tribunas, con el partido de Perú? Ahora no sabemos quiénes jugarán en el equipo, cuál será el 11. Es posible que algunos que no estuvieron hoy allá en Bolivia puedan jugar, como es Carrillo, de repente Guerrero desde el minuto inicial, o de repente también lo pone a Oliver Sonnen, porque también ha recibido críticas indicando que lo trae tan lejos y no lo ponen ni en la lista de los 18. Así que tendrá muy poco tiempo para trabajar Reynoso, donde, en mi opinión, creo que más del 90% y ya no continuará porque el resultado no está acompañando. Y todos sabemos que en el fútbol, el primero que se va cuando no hay resultados que lo acompañe son los directores técnicos, y esto podría darse el día martes. Y las palabras que dijo Reynoso en la conferencia indicando que él cumple su contrato, eso es muy relativo. Los contratos pueden ser hasta la finalización de la clasificatoria, pero si no hay resultados, simplemente se van. La federación toma la decisión y tendrá que buscar, y hay tiempo suficiente porque la fecha número 7 se jugará en septiembre del año 2024. Casi un año y hay bastante tiempo. Ya son 11:08. Vamos ya con la parte final. Adelante, Andrés. Sí, voy a aprovechar de saludar a toda la gente que nos escribe. Jordan Galindo nos dice: saludos, profe, ¿cómo es que Luis Ramos será jugador de Cusco FC? ¿Es verdad esa información? Según el periodista Sergio Moreno de Gol Perú, Luis Ramos ya habría firmado por Cusco FC, pero en la página de Cusco todavía no hay una publicación oficial. Ever Castro: para mí que Reynoso está resentido con el Perú y nos está hundiendo a su gusto. Máximo Cárdenas: es lamentable los resultados de nuestra selección. Se debe pensar en la siguiente eliminatoria. Liam Jesús: uno como peruano quiere que su compatriota triunfe, pero se veía venir desde los amistosos. Yolanda Zamora también, que nos manda saludos, nos manda un like. José Ricardo López: está bien que se vaya, solo sirve para la Liga 2, no lo hará en la Liga 1. No sé a quién se refiere, José López. Luego Jordan Galindo: ¿cuándo ya habrá novedades de los Chancas?, nos pregunta. Bueno, por ahora los dirigentes no nos están dando muchas luces, esperemos que en la próxima semana tengamos más información. Charly Ludeña: es una pena haber perdido a Ramos, la dirigencia se está quedando. Ustedes como medios de comunicación hagan llegar nuestro descontento. Un saludo para Charly Ludeña, que parece que nos escribe desde Génova, ¿no? Sí, los dirigentes saben lo que... Una pena por Ramos, era que se quede, nos dice. Jordan Galindo: los demás equipos de la Liga 1 ya se están armando de jugadores muy buenos. Edwin Céspedes: si Chancas no contrata a la base del equipo, será difícil armar un equipo sólido y lo único que buscaremos será salvarnos del descenso. Sergio Humérez: con Reynoso estaremos
siempre últimos porque no sabe a qué juega. Saiz Nesaú, tan cabezón y no puede plantear un partido fuera, Reynoso. Ronald Guzmán, que se largue Reynoso. No es el entrenador que queremos. Por favor, que alguien haga algo para que lo voten a ese entrenador. Fossati a la selección. Demostró con la U, demostró que tiene los huevos para dirigir a la selección, nos dice Fritz Guaita. Podría ser una muy buena posibilidad de Fossati, ya conoce el fútbol peruano, ha sido campeón universitario, tiene la experiencia suficiente, ya será cuestión de que la federación tome la decisión después del partido del martes. Si Reynoso gana el partido a Venezuela, podría tener algunos meses, de repente hasta la siguiente fecha, que será en septiembre del próximo año, todavía posibilidad de seguir, pero si empata o pierde, prácticamente su suerte estará echada, porque la presión de la afición, de la prensa, que se va a hacer mediático, en todos los medios va a salir, va a ser muy difícil que se sostenga. Y ahora, volviendo a lo que es los Chancas, también en horas de la mañana hemos publicado un documento que nos enviaron desde Andahuaylas, que las autoridades de las comunidades de Huancabamba, de Huinchos, Patajocha y todos los zonas cercanas al aeropuerto, ellos se han presentado el 3 de octubre a las autoridades respectivas para que pueda hacerse el saneamiento de los terrenos a favor del Estado. Ese documento todavía ha sido el 3 de octubre, recién se ha hecho público, y creo que ya depende de las autoridades que puedan agilizar para que ya pueda de una vez por todas el terreno donde está el aeropuerto y también la ampliación que debe hacerse posteriormente ya esté saneado y eso ya no sea un estorbo o sea un entrampamiento para que se avance con el tema del presupuesto, con el tema de la adquisición de los equipos y que de una vez por todas el aeropuerto esté operativo para que el equipo de los Chancas pueda jugar cuanto antes en nuestro estadio y aprovechar la localidad. Pero como hemos comentado, todos los equipos ya están asegurando a sus jugadores, ya están contratando, incluso Comerciantes Unidos, campeón de la Liga 2, ya está contratando, ha ratificado como a 4 jugadores de su actual equipo y va haciendo contrataciones también de otros equipos. Entre las novedades que tenemos también es de que Edson Auber, jugador del Deportivo Binacional, de 34 años, ya se ha ido, jugará en ADT. En el caso de Andy Polar no sabe exactamente dónde va a jugar, también se está rumoreando que podía irse a Cusco. En el caso de Quevedo, que parecía que podía ir a Alianza, parece que se va a quedar en Cusco, pero en Cinciano. Así que hay muchísimo movimiento en los pases de los jugadores, pero los Chancas es el único equipo que no da ninguna información, o por lo menos no publica si es que haya algún jugador contratado, a no ser que lo quiera mantener en reserva y cuando ya tenga todo listo o en grupo, de repente de varios jugadores, recién dar a conocer. Y eso nos parece un poco complicado, porque este año, cuando el equipo de los Chancas participó o empezó a armar el equipo de la Liga 2, cada vez que firmaba un jugador se publicaba con su fotografía, le daban la bienvenida, que era un nuevo guerrero, etcétera. Pero en la Liga 2 para el próximo año no hay nada, y anteriormente, también la participación que tuvo la Cultural Santa Rosa, antes que actualmente se llama Los Chancas, también a última hora empezaba a contratar y los resultados no eran buenos. Creo que es importante trabajar con anticipación y pensar ya y planificar la pretemporada y ver otros temas. Así que esperaremos en estos días que faltan, de repente mañana hay alguna información y lo malo que no contesta. La dirigencia debe decir que todavía no tenemos nada, vamos a dar información tal día, cuando tengamos ya firmado o alguna cosa concreta, pero simplemente la respuesta es el silencio y eso nos parece falta de respeto a la afición andalina que ha estado apoyando durante todo el año y sobre todo en las fechas decisivas para el ascenso a la Liga 1. Ya vamos ya terminando, son 11 de la noche ya con 14 minutos. Adelante André con la última parte, de repente últimos comentarios. Sí. A ver, vamos a aprovechar de leer un poco los últimos comentarios. Es un programa corto porque se nos hizo tarde. Saludos para Freak River, que nos dice Brandon Palacios se fue a Boys. Sí, es verdad, Brandon Palacios ya firmó por Boys, ya lo presentaron. Saludo para Mis Viajes a Andahuaylas, Elmer Alévalo, que dice éxitos en su proyecto deportivo de los Chancas. Saludos desde Iquitos. Este año vamos con todo con Comerciantes FC, un hincha de Comerciantes que va a intentar la clasificación este año en la segunda división. Que recordemos, ahora van a ser 18 equipos en Liga 2. Saludos para... ¿Cómo? Adelante. No, hablando ya de la Liga 2, sábado y domingo conoceremos a los 4 clasificados de la Copa Perú que jugarán la Liga 2 el próximo año y serán los 18 equipos que participarán en esta Liga 2. En la Liga 1 todavía hay cierta duda
porque con la situación de Boys, que le quitaron 4 puntos del campeonato del puntaje acumulado del año 2022, tanto el equipo de Ayacucho Fútbol Club y la Universidad de San Martín tienen posibilidades de poder regresar, porque fueron perjudicados por esta situación de mal manejo de la federación, que no da de repente a tiempo las sanciones de acuerdo a las bases, y esto es otro problema que recién se estará definiendo en las próximas semanas. Hemos salido gracias a la mansión Casa Hotel, cómodas, amplias y elegantes habitaciones en la avenida Perú, 5 reservaciones al teléfono fijo 205613 o al celular WhatsApp 983-668-864. También gracias a Farmacia Torrey, que los atiende en la avenida Andahuayla 270 frente al Parque Arguedas, y a la gente Interbank de Farmacia Cristo Rey, que está también frente al Parque Arguedas, avenida Andahuayla 270, para cualquier operación con el Banco Interbank. Estamos llegando a la parte final, reiterando que en lo que es la Copa Perú, este sábado en el Estadio Miguel Grau del Callao saldrán los 2 primeros clasificados. En el partido a las 11 de la mañana, Ecosén con la Universidad César Vallejo de Moquegua, uno de ellos clasificará a la Liga 2, y a las 3 este sábado, Sport Cáceres de Ayacucho frente al Deportivo Ada de Jaén, Cajamarca. También uno de ellos clasificará al fútbol profesional del próximo año. Y el domingo, en Villa El Salvador, saldrán los 2 últimos clasificados. A las 11 de la mañana jugará Diablos Rojos de Juliaca frente a Juan Pablo II de Chongoyape, Lambayeque, y a las 3 el Defensor Porvenir, Fútbol Club San Marcos, uno de ellos también estará clasificando. Recordemos que estos partidos serán televisados por DirecTV, que tiene los derechos, y estaremos a la expectativa. ¿Algo más, Andrés? Ya estamos llegando a la parte final y mañana sí estaremos con más anticipación, tratando ya el programa desde las 10. Adelante. No, saludos para todos los que se conectaron a pesar de que empezamos tarde. Diego Gómez, Saísne Saúl, William Borda, Juan Leguía, José López, Frank Rier, Frich Guaita, Elmer Arevalo, Ronald Guzmán. La verdad, gracias a todos por escribir. Y discúlpenos una vez más por habernos conectado tarde. Mañana sí arrancaremos a las 10 de la noche. Gracias, André. Y en la parte final reiterar de que el municipio, a través de un comunicado, ha dado a conocer que el Estadio de los Chancas va a estar paralizado desde el día 15, es decir, desde el día de ayer. Ya no se va a utilizar para ninguna actividad. Se va a hacer un trabajo de recondicionamiento, se va a resembrar seguramente en las partes que necesita, y todos los trabajos que tiene que hacer el municipio para que cuando venga la comisión inspectora o de certificación del estadio de parte de la Federación Peruana de Fútbol, que debe ser en diciembre, ya esté avanzado todas las observaciones que podrían darse, y que hasta fines de diciembre, es decir, hasta el 31 de diciembre, el Estadio de los Chancas, sobre todo el GRAS, no se va a utilizar para nada. Y eso nos parece positivo para que esté en buenas condiciones para la Liga 1 del próximo año, cuando le toque jugar al equipo de los Chancas, que seguramente también en enero estará presentando en una tarde chanca. Ya no será noche chanca, sino tarde chanca, donde presentará el equipo con un rival de peso, que debe ser, sugerimos, cualquiera de los 3 equipos del Cusco por la distancia, por la parte económica, que ya no habría muchos gastos, y podía ser en reciprocidad, jugar en Andahuaylas y también jugar allá en Cusco con el mismo rival. Bien, gracias amigos por todo. Ya nos estamos despidiendo hasta el día de mañana. Mañana estaremos a las 10 en punto con Frecuencia Deportiva. En horas de la mañana vamos a poder salir, estamos con mucha actividad acá personal, familiar, y mañana estaremos ya en la noche, 10 de la noche. Gracias, buenas noches, hasta mañana. Adelante, Andrés, si algo más deseas agregar. No, ya nada, nos vemos mañana. Gracias, hasta mañana.